Ya, perfecto. Thank you. Ok, gracias. Vamos a hacer ahora la última clase de este módulo que se llama Movimiento de Tierras y vamos a concluir con lo que corresponde al transporte de material. O sea, cómo hacemos esa compensación de material. Una vez realizado la excavación en Cortes, ya sabemos que ese material debe ser utilizado siempre y cuando cumpla con las características de los materiales que exige la especificación. Y ese material, si cumple las características, podemos utilizarlo en los terraplenes. Entonces, ahora vamos a ver un poquito. Quisiera que me digan cuáles son las operaciones del movimiento de tierras, si recuerdan, de manera lógica, ¿no? O sea, ¿cómo comienza el movimiento de tierras? ¿Quién recuerda? Excavación, acarreo, transporte, carga, carga, compactación, humectación. Carga, extendido, compactación, humectación. De manera lógica. Al final, ¿por qué voy a hacer la humectación, pues? Homogenización, perdón, homogenización. Homogenización y compactación. No consigo ver los nombres de los que participan. A ver si... No sé cómo lo hago. Ya me van a dar su nombre. Bueno, pues estoy anotando todo lo que están haciendo. ¿Quién habló? Juan Denis Calle. Luis Calle. Ya. Iván Denis Calle. Gala. Iván. Luis Centellas también. Ya. Ok. Bueno, esas son las operaciones, ¿no? Tenemos la primera operación, que es la excavación. Ustedes saben que la excavación se realiza en el diagrama de masas, en la línea que tiene una pendiente positiva, ¿no? La otra actividad es la carga, acarreo y descarga. Fíjense, estoy hablando de la primera actividad, que es la excavación. No tiene más nada que realizar en esa actividad, excavación. Pero el otro grupo de actividades es la carga, acarreo y descarga. Está agrupado ahí. Y finalmente, la otra operación tenemos como extendido, humectación, homogenización y la compactación. Si nosotros nos remitimos a la especificación técnica, estas operaciones están agrupadas de la siguiente manera. Entonces, nosotros tenemos, la primera operación del movimiento de tierras, lo tenemos identificado en la especificación con el nombre de excavación de cortes y préstamos. ¿Están ustedes con las especificaciones en la mano? Me gustaría que lo estén porque vamos a ver varios detalles de la especificación. Bueno, si alguien está ahí. Bueno, entonces, como les decía, la excavación, la operación de excavación está identificada en la especificación como excavación de cortes y préstamos. Esta actividad, como ustedes ya saben, en una parte de la especificación dice que la excavación se va a pagar en su posición, en su estado original, es decir, en banco. Por eso tenemos aquí la unidad que va a ser metro cúbico banco. ¿Por qué metro cúbico banco? Porque esa es la única información que tenemos, ¿no? Al inicio de la excavación podemos hacer un levantamiento topográfico. Después de la excavación, nuevamente hacemos otro levantamiento topográfico y con base a esa información, por diferencia entre lo inicial y lo final, vamos a poder tener la cantidad de metros cúbicos excavados. Y nada mejor
que una buena referencia es tener los metros cúbicos en banco. Por otra parte, dentro de lo que es las especificaciones, están agrupadas estas tres. La carga, el acarreo y la descarga son parte de lo que es la especificación denominada transporte de material. No se olviden, el transporte de material no está en la actividad de excavación. Eso para cuando nosotros analicemos los equipos en el diagrama de masas. La excavación se realiza en la línea que es ascendente, ¿no es cierto? El transporte de material va a ser desde el punto de excavación hasta el punto de relleno, ¿no? Entonces, esta actividad, que es el transporte de material, está agrupada, tiene las siguientes operaciones. Tiene la carga, el acarreo y la descarga. Y las unidades para el transporte de material son metro cúbico kilómetro. Metro cúbico kilómetro. Bueno, y finalmente, dentro del movimiento de tierras están estas cuatro operaciones, que son el extendido, la humectación, homogeneización y compactación, que en nuestra especificación se la denomina terraplén. Entonces, el terraplén, en otras palabras, tendría estas actividades: extendido, humectación, homogeneización y compactación. Y en este caso, las unidades de pago van a ser metro cúbico compactado. ¿Está bien? ¿Qué equipos intervienen en la excavación? Pregunto a ustedes. Me da el nombre primero. Gutiérrez, Jorge Luis, ingeniero. Excavadora, bulldozer, excavadora, ingeniero. En realidad son los mismos equipos, ¿no? Es el mismo equipo, solo con designación diferente, con otros nombres. Era suficiente que digas topadora o bulldozer o excavadora, ¿ya? Entonces, la excavación se realiza con ese equipo. El transporte de material, ¿qué equipos creen que deberían ser utilizados? Nuevamente, el apellido y la respuesta. Centellas, Inge. Dale. Tractor de carga frontal. 1. ¿Para qué actividad? Tienes que decirme. Para la carga, Inge. Ya, ¿está bien? Ahora, también puede ser para la carga, acarreo, descarga, extendido, la traílla, ¿no, Inge? La mototraílla. También. ¿Qué más? ¿Y no hay nadie más ahí en las clases? A ver, Inge, yo, voy a- para Pinto Quintana Rodolfo, para el acarreo y la descarga pueden ser las volquetas. volquetas, ¿no es cierto? Entonces, lo que yo quería es que me dijeran es lo siguiente: el transporte de materiales tiene las siguientes actividades: tiene la carga, el acarreo y la descarga. Si yo voy a utilizar volquetas o camiones de transporte, obviamente para el acarreo voy a utilizar estas volquetas, pero para las volquetas no se cargan solas. Entonces yo tengo que utilizar un cargador frontal o una retroexcavadora que me va a permitir llenar el material de la volqueta en la tolva, ¿no es cierto? Entonces, una vez realizada el acarreo, la descarga lo voy a hacer, ya no voy a utilizar un cargador frontal, tampoco voy a utilizar una retroexcavadora. La misma volqueta va a realizar la descarga. La descarga se puede realizar de dos maneras. ¿Cuáles son? Que lo levante la tolva y solito cae el material. Y yo creo que sería con una retroexcavadora también. Ya, otra opinión.
Calle en Gala, ingeniero. Uno sería a partir de manera homogénea y otro por camellones. Exacto, una es distribución en forma de camellones, el otro es mejor decir de manera continua, ¿no? O sea, de manera continua vamos a extender el material. ¿Ya? A ver, ahorita voy a hacer lo siguiente. Quiero saber quién está. ¿Siguen viendo la presentación, no es cierto? ¿O ya no? Sí. Ya, perfecto. Bueno, ¿qué equipos participarán en la construcción de terraplenes? Tomando en cuenta que nosotros tenemos las operaciones de extendido, humectación, homogeneización y compactación. Mismi puña, Inge. Dale, Brandon. Brandon. ¿Me van a decir el nombre, por favor? Porque los tengo registrados por el nombre. Allá, listo, Inge. Para el extendido se puede utilizar el ingeniero la moto trailla y la moto niveladora. Para la humectación y la homogeneización nos podríamos ayudar con un camión cisterna y para la compactación una compactadora. Ok. ¿Alguien podría mejorar lo que nos ha explicado Brandon? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero, Daino Marcelo. Cristian Valencia, ingeniero. Daino, Tu nombre. Dainor Marcelo. Cristian Valencia. Dainor. Dainor Marcelo, ingeniero. Ya, dale. Te escucho. Como digo mi compañero, en la humectación, en la compactación podemos agregar con la compactadora de pata de cabra y también con la compactación de rodillo. Ya, dale. Otro que quiera explicar mejor Sí, qué tipo de terraplén. Pedro Cusi, ingeniero. ¿Puedo hablar? En la parte Claro, claro. en la parte de humectación, lo que se debe utilizar es un camión cisterna o un aljibe. Una vez humectado, se lo tiene que compactar, ya sea por una compactadora de rodillo liso, por estático o vibratorio. Puede también utilizarse una pata de cabra, también estático o vibratorio. Para el extendido, como dijo mi compañero, también se puede utilizar una moto trailla y traía. Era otro, está como construcción de terraplenes. La construcción de terraplenes comprende las siguientes operaciones: extendido, humectación, homogeneización y compactación. ¿Qué equipos pueden hacer esas operaciones? A ver si alguien... Podemos usar una motoniveladora. Te escucho, seguí. Para el extendido podemos usar una motoniveladora y para la humectación nomás puede ser un camión, la cisterna. Y es el ingeniero todo. Lo demás ya lo han dicho mis compañeros. Silvestre Maribán Juan. Inge, tal vez complementando lo de mi compañero, soy Cristian Valencia. Para el compactado, luego de una vez ya humectado el suelo, se puede usar lo que es la compactadora del rodillo liso. Luego podemos también usar la compactadora pata de cabra. Y cuando ya es asfalto, generalmente se puede usar la compactadora de rodillo o compactadora neumático. Creo que eso tenía. Ya, a ver, no ha participado ninguna de las compañeras del curso. Para el extendido, como dijo mi compañero, una motoniveladora. Para la humectación podemos usar camión cisterna o aljibe que mencionó en una de sus clases.
Para la compactación podemos hacer compactación de rodillo liso, estático, o de rodillo liso vibratorio, o también la pata de cabra. Eso sería, ingeniero. ¿Qué nombre me dijiste? ¿Quién eres? Verónica Yuri Bonifacio Condori. Ya, perfecto. Topadora, camiones regadores también para la parte de humectación. Motoniveladores, lo mismo, ingeniero, rodillos lisos, neumáticos, patas de cabra. Como dijeron mis compañeros, ingeniero, estáticos, vibratorios. Eso, ingeniero, eso en sí. Los rodillos compactadores y los bulldozers, no sé si estarían dentro de lo que estamos anotando. No, no están dentro, porque la excavación lo realizan esos equipos. A ver, para poner orden, hemos dicho que la excavación, en el ítem, la actividad que se denomina en la especificación como excavación de cortes y terraplenes, los equipos que participan en este trabajo, en esta operación que es excavación, o son tractores o retroexcavadoras, nada más. Retroexcavadoras no son para grandes movimientos de tierra, pero sí hacen cortes o excavaciones, perdón, pero son más de detalle, digamos, ¿no? Entonces ahí estaría el tractor de orugas. En el transporte, si voy a utilizar unas volquetas, entonces las volquetas harían el acarreo y la descarga también lo harían las volquetas. Pero como las volquetas no se cargan a sí mismas, necesito realizar la actividad de carguío. Y esta actividad la debo realizar ¿con qué? La debo realizar con un cargador frontal o una retroexcavadora, ¿no? De orugas y que tenga de gran capacidad, ¿no es cierto? Entonces, esto ya lo habríamos visto. Ahora, ¿qué equipos? La actividad denominada terraplenes en las especificaciones técnicas comprende estas otras actividades que están ahí todavía sin pintar, que sería el extendido. En el extendido sí o sí lo deben hacer una motoniveladora, no hay otro equipo. A no ser que utilice, pero después vamos a hablar, una traílla, ¿no? Pero si voy a hacer el trabajo convencional, voy a utilizar en el extendido una motoniveladora. En la humectación voy a utilizar un camión aljibe o camión cisterna. La homogenización, nadie se ha acordado de esto. La homogenización normalmente lo hacemos con enseguida, por favor. La homogenización lo hacemos con un equipo que tenga en principio escarificador, o de lo contrario lo hacemos con un arado de disco, el que se utiliza en la agricultura, pero este sí nos sirve para hacer la homogenización del material. Finalizada esa actividad de homogenización, podemos realizar la compactación. ¿Ya? Ustedes ya han hablado demasiado sobre la compactación, podemos utilizar compactadores estáticos o podemos utilizar compactadores de vibración. Puede ser de rodillo liso o de rodillo de pata de cabra. ¿Listo? Entonces ya tienen aquí todos los equipos que participan en estas actividades. Ya hemos visto esta parte de excavación y hemos visto la parte de terraplén hasta la anterior clase, dónde se encuentra en el diagrama de masas y todo ello. Ahora nos vamos a abocar exactamente a lo que es el transporte de material. Como les decía, en las operaciones del movimiento de tierras está la excavación, ahí lo hace el tractor. El transporte, en el transporte van a estar involucradas estas actividades: la carga, el acarreo y la descarga. Para la carga voy a utilizar este equipo, que podría ser un cargador frontal o una retroexcavadora,
Tanto para el acarreo y para la descarga voy a utilizar la volqueta, ¿sí? Finalmente tenemos la actividad, esta sería la de excavación, y hemos visto que lo hace un tractor o una retroexcavadora, ¿no? Dependiendo que el trabajo, la magnitud del trabajo. La parte de terraplén lo hace el extendido, una motoniveladora, la humectación lo hace un camión aljibe. La homogenización no lo puedo graficar acá, pero es un equipo, un tractor agrícola que tiene discos de arado en la parte trasera que ayuda a homogenizar. O caso contrario, puedo hacer con una motoniveladora que tenga un escarificador en la parte trasera, delantera o en el medio. Y finalmente la compactación lo voy a hacer con este equipo, ¿no? Con cualquier compactadora de rodillo liso o neumático, o rodillo liso o pata de cabra, ya sea estático o vibratorio, ¿ya? Entonces, en esta clase vamos a hablar exclusivamente de lo que es el transporte de material. Solo del transporte de material. El transporte también se conoce con este nombre como acarreo. Cualquiera de los dos términos se utiliza. Ustedes van a ver en planillas de presupuesto, en diseño, en cualquier documento, los dos términos, transporte de material o acarreo de material. Dice, el acarreo consiste en transporte del material desde los sitios de excavación de cortes. Cuando digo que estoy haciendo una excavación, voy a tener un material disponible. Tengo que utilizar ese material cuando hago la excavación. Este material lo debo llevar hasta sitios de relleno para construir los terraplenes. En este caso, los rellenos siempre van a ser lugares donde requiero material. ¿Está bien? Esto en el movimiento de tierras. Y en caso de cuando estoy construyendo los pavimentos, va a ser del sitio de producción, el transporte va a ser desde el sitio de producción de los materiales hasta los sitios de aplicación, ¿ya? La aplicación podría ser una capa subbase, puede ser capa base, inclusive si voy a hacer una capa rodadura de concreto asfáltico o tal vez hormigón, también va a ser desde la planta de producción hasta los sitios de aplicación, ¿ya? La unidad que utiliza el acarreo o el transporte es esta aquí, metro cúbico kilómetro. La unidad de transporte es metro cúbico kilómetro. Cuando ustedes tengan un presupuesto a la mano, la actividad de transporte va a tener la unidad metro cúbico kilómetro, ¿ya? Bueno, si yo tuviera en un presupuesto esta cantidad, 1000 metros cúbicos kilómetro. 1000 metros es la cantidad y metros cúbicos por kilómetro es la unidad de medición. Puede significar muchas combinaciones como las que vamos a ver a continuación. Podría ser esta cantidad que yo he puesto acá arriba, que lo voy a pintar de celeste. Esta cantidad en un presupuesto me podría representar lo siguiente. Que yo voy a transportar 1000 metros cúbicos en 1 kilómetro. Por lo tanto, mi unidad de acarreo, mi unidad de transporte va a ser 1000 metros cúbicos kilómetro. ¿Sí? Pero si no tengo la aclaración de esta distancia, me puede representar también en lo siguiente. O sea, podría ser que igual tengo 1000 metros cúbicos, como lo que está aquí arriba. Tengo 1000 metros cúbicos kilómetro, me podría representar también esta situación. Quiere decir que voy a transportar 100 metros cúbicos en una distancia de 10 kilómetros. O también esos 1000 metros cúbicos kilómetro me puede representar que estoy transportando 10 metros cúbicos en 100 kilómetros. Y finalmente puede ser que, ya muy extremo, de pronto que yo tenga 1 metro cúbico y lo estoy transportando por 1000 metros, por 1000 kilómetros. Entonces, esta unidad, para tener idea de cuánto estoy transportando,
esta unidad, es importante conocer la distancia de acarreo. Y ahí sí recién vamos a poder tener el volumen real de transporte de material. No sé si hasta ahí me acompañaron. En los presupuestos pueden encontrar esta unidad, metro cúbico kilómetro, y esta cantidad. Aquí estoy repitiendo esa misma cantidad, pero me puede representar cualquiera de estas combinaciones pero para saber la cantidad exacta en metros cúbicos que debo transportar, es necesario conocer la distancia a la cual voy a transportar. No sé si está claro. Está claro, ingeniero. Sí, ingeniero. Está claro. Está claro, ingeniero. Está claro, ingeniero. Ok. Bueno, en una planilla de presupuesto, ustedes pueden encontrar de esta manera. Un presupuesto lo van a encontrar así. Primero desglosado así de esta manera, lo voy a cambiar de color de pluma. ¿Ya? Entonces aquí está el ítem, que es la actividad, y normalmente en carreteras lo tenemos agrupado por rubros. Por ejemplo, el movimiento de tierras, ¿qué actividades tendría? Si lo vemos en la especificación inicial de la que les he mostrado, tenemos excavación en cortes, tenemos el transporte de material y finalmente tenemos el terraplén. ¿Sí? El de tierras tiene las siguientes actividades que están en las especificaciones técnicas conocidas como excavación de cortes y préstamos, transporte de material y la construcción de terraplenes. Las unidades, si ustedes se fijan en la especificación, dice metro cúbico en banco cuando es excavación, cuando es transporte es metro cúbico kilómetro, y finalmente cuando es terraplén construido es metro cúbico compactado. ¿Ya? Entonces, el otro rubro vendría a ser pavimento, y aquí tenemos la construcción de la capa base, podemos tener la construcción de la capa subbase y la capa de rodadura. Todos estos son metro cúbico compactado, no es suelto, ni es esponjado, nada. Es metro cúbico compactado como se paga. ¿Alguien ha dejado abierto el micrófono? No. Bueno, lo que les había dicho, las cantidades son estas. Aquí yo tengo 1 millón de metros cúbicos en banco. Tengo 500.000 metros cúbico kilómetro de transporte. Así ustedes van a encontrar. Y tengo 2 millones de metros cúbicos compactados. Este es el precio unitario. Yo voy a multiplicar la cantidad por el precio unitario. Me va a dar 30 millones podría ser dólares o bolivianos. Y en este caso, el precio unitario del transporte de material es 1. 1 por 500 me va a dar 500 en monto, ¿no? Para terraplenes tengo 2 millones, si me cuesta 60, cualquier unidad, dólares, no sé, soles, euros, cualquier unidad. 2 millones por 60 me va a dar 120.000, ya sea dólares, euros, lo que sea. Bueno, yo como contratista, si me dan esta cantidad en metros cúbicos kilómetro, ¿qué es lo que necesito saber para dimensionar la cantidad de volquetas para transportar? Porque ahí dice 500.000. Imagínense que si yo no sé nada de carreteras, o sea, yo era uno de una universidad privada, resulta que yo agarro esa cantidad, 500.000, lo voy a dividir por, suponiendo que cada volqueta tiene 10 cubos, necesitaría 50.000 volquetas, solo por un viaje. Supongamos que vamos a hacer 1.000 viajes. Entonces necesitaría 100 volquetas. Pero tomando esta cantidad, fíjense, tomando esta cantidad que dice 500.000 metros cúbico kilómetro. ¿Qué es lo que necesito conocer para tener con exactitud la cantidad en metros cúbicos que voy a transportar?
La distancia, ingeniero. La distancia. La distancia, ¿no? ¿Qué pasaría si, aquí ustedes van a ver, qué pasaría si mi distancia de transporte, aquí tiene que estar la distancia. ¿Qué pasaría si mi distancia es 10 kilómetros como distancia media de transporte? ¿Cuántos metros cúbicos necesitarías realmente transportar? 50.000. 50.000. 50.000 metros cúbicos, ¿no? Dividido 10, me saldría 5.000 volquetas. Pero como estoy preveyendo que voy a utilizar 100 viajes, efectivamente necesito 50 volquetas. Entonces, no es lo mismo 50 volquetas que 100 volquetas, como habíamos calculado antes, ¿no? Sin conocer la distancia. Por eso, cuando ustedes estén viendo un presupuesto de este tipo de movimiento de tierras, la parte de transporte de material siempre tienen que ver cuál es la distancia media de transporte y así ustedes van a poder determinar la magnitud del volumen en sí de material a ser transportado. Pero como les había mencionado antes, el transporte se paga por la unidad metro cúbico kilómetro. Es decir que en este caso tengo 500.000 metros cúbico kilómetro, pero ya sé que en realidad son 50.000 metros cúbicos que voy a transportar a una distancia de 10 kilómetros como distancia media de transporte. ¿Está claro eso? Entonces, vamos a ver lo siguiente. ¿Qué equipos pueden hacer el transporte de material? Aquí vamos a hacer una lista con gráfica y ustedes me van a decir cuál de esos equipos pueden hacer el transporte de material. La volqueta. La trailla. Volqueta. Escúcheme un momentito, por favor. Vamos a ordenar. Había una compañera que quería hablar. Pues le cederemos a ella, por favor, la palabra. Gracias, ingeniero. El tractor bulldozer la traía. A ver, ¿quién eres? Samantha Ortega. ¿Perdón? Samantha Ortega. Samantha Ortega, ¿no? Sí, ingeniero. Ya, perfecto. Seguí adelante, por favor. El tractor con bulldozer y la traída más tractor. Ya. ¿Alguien más quiere complementar? ¿Qué equipos pueden hacer el transporte de material? Sí. Demos paso a las mujeres. Tal vez están muy... Buenas. Dame tu nombre. Buenas, dame tu nombre. Jimena Choque, ingeniero. ¿Y dónde estabas que te llamó hace rato? Ingeniero y volquetas de camioneta de acarreo, ingeniero. Ya. Está bien. Bárbara Grace Aguilar. Sí, Inge. De tiempo te veo. La otra vez no estabas en clases. Trabajo de transporte de material, de los que están ahí y los puedes ver. Si quieren, Bueno. Dale, te escucho. Bueno, pero se puede hacer con el tractor con bulldozer, con las volquetas, mototraillas y también con la trailla más tractor. Ya, gracias, Bárbara. Entonces, para ratificar, vamos a decir lo siguiente. El transporte de material lo pueden hacer estos equipos que los voy a mostrar a continuación, comenzando por el tractor. El tractor en la parte delantera tiene una cuchilla. En esta parte tiene una cuchilla que puede empujar el material
además de realizar el corte o tener material ya suelto, puede empujar el material, es decir, lo va a transportar de un lugar a otro lugar. ¿Ya? Otro equipo que puede hacer el transporte de material es la trailla, porque tiene una tolva acá donde se almacena el material cuando uno hace la excavación, ¿no? Aquí a esta altura, lo voy a poner una flechita, a esa altura están las cuchillas, la cuchilla en realidad es una sola, que una vez apoyado sobre el suelo, y se va rellenando la tolva. Llena la tolva, se cierra la compuerta y se procede al transporte de material. Otro equipo que puede hacer el transporte de material es el segundo. El primero hemos dicho que es el tractor, este es el segundo, es la trailla. El tercer equipo es la mototrailla. Hace el mismo trabajo que la trailla, la única diferencia es que es autopropulsado, es una sola pieza todo. Todo esto es una sola pieza, no es como en el otro que tenemos un remolque que va jalando la trailla. Entonces el otro equipo es la mototrailla, la que puede hacer el transporte de material. Y finalmente tenemos este equipo, que es la volqueta. El cuarto equipo es la volqueta, la que puede hacer el transporte de material. Pero ¿cuál vamos a utilizar? ¿Cuál podemos utilizar nosotros para realizar este transporte de material? Podemos utilizar el tractor, podemos utilizar la trailla, la mototrailla o la volqueta. ¿Qué me dicen ustedes al respecto? ¿Cuál podemos utilizar? Depende de la distancia, ingeniero. Depende de la distancia. Sí, depende de la distancia. Según la distancia, ingeniero. Perfecto. Entonces, aquí nosotros tenemos pero según la distancia, ¿cómo han hecho esto? A ver, fíjense, yo tengo el tractor con bulldozer que puede operar en unas distancias menores a 100. Puedo tener un tractor con más la trailla. Este equipo puede operar entre 100 a 400 metros. Puedo tener la trailla que opera entre 400 hasta distancias menores a 2 kilómetros o 2000 metros. Pero arriba de los 2000 metros o 2 kilómetros, yo puedo operar con las volquetas. Entonces, estas son las distancias de operación, pero son las distancias de operación productiva. Imagínense ustedes si yo voy a hacer un transporte de material con un tractor. Imagínense ustedes en la facultad de ingeniería, en la puerta de facultad, ahí hemos hecho la excavación, está el material suelto. ¿Será que le podemos llevar el material hasta San Francisco? ¿Qué creen? Se puede, pero ¿cuánto de material? Si de pronto yo tenía al inicio de la puerta de la facultad, tenía todo el material a plenitud en la cuchilla del tractor, supongamos que era unos 5 metros cúbicos. ¿Cuánto de material me llegará a San Francisco? Menos, Inge. Menos. ¿Me va a llegar menos o más? Esa es la pregunta. Menos. Menos, ingeniero. Menos que haya el camino. El material se va a ir dispersando, ¿no? Como se ve aquí en la imagen. No sé, a ver si voy a volver nuevamente, si se puede volver. Aquí está. Entonces, fíjense, yo tengo en la puerta de la facultad así, a plenitud, bien copada la cuchilla del tractor, pero comienzo a arrastrar este material y ustedes van a ver que va dejando material a los lados, fíjense. Entonces este material se va saliendo, se va quedando a los lados. Si llego hasta San Francisco, probablemente voy a llegar con esta cantidad de material, porque el resto se ha ido quedando, ¿no? En el trayecto.
Entonces, lo que han hecho estos proveedores, los proveedores de estos equipos, es lo siguiente. Han hecho varias pruebas, por ejemplo, para el tractor, lo óptimo es hasta 100 metros. Más allá ya no es recomendable. O sea, es decir, voy perdiendo el material. De nada me sirve llevar distancias mayores con un tractor cuando efectivamente, hablando desde el punto de vista de producción, probablemente yo tenga menos material hasta el punto donde yo quería llevar el material. Entonces, los proveedores de los equipos han definido estas distancias de operación óptimas, es decir, distancias donde realmente tenemos una buena producción en cuanto al transporte de material. Lo mismo con la traílla. Si yo tengo una traílla acá, entonces lo que han hecho es que lo ideal es que opere entre esta longitud, a distancias mayores a 100 y menores a 400. Y una de las características y diferencias entre la traílla y la mototraílla es de que la mototraílla opera en distancias mayores a la de la mototraílla. Entonces, esta mototraílla puede operar en distancias mayores a 400 y menores a 2 kilómetros. Pero ¿por qué hemos puesto esas distancias? Porque realmente esas son las distancias productivas. Más allá de estas distancias, ya se considera improductivo. Por lo tanto, ellos han puesto en función de su potencia, su capacidad y todo ello, han determinado que estas son las distancias óptimas de operación, tanto para la traílla como para la mototraílla. Pero ¿qué pasa si de pronto yo necesito trabajar en distancias mayores? Entonces ahí voy a tomar en cuenta las volquetas o los camiones de acarreo, con los cuales puedo operar a distancias mayores a 2000 metros de longitud. ¿Ya? Ahora, esta planilla que he puesto ahí puede que varíe en función de qué marca es el equipo o cuál es el proveedor. Suponiendo que yo tengo Caterpillar, de pronto me dice que la distancia, me va a decir, dependiendo de la cuchilla, si la cuchilla tiene una capacidad de, habíamos dicho que era de 5, ¿no? Al principio, pero si tiene una capacidad de 10, obviamente que podría ser productivo hasta una distancia mayor a 100, ¿ya? Lo mismo en traílla, ¿no? Y en cuanto a traílla, la diferencia entre traílla y mototraílla también es la capacidad de estos equipos, ¿no es cierto? Entonces también podría variar estas distancias de operación óptima, ¿ya? Espero que esté claro esto, o sea, hay equipos que tienen limitada la distancia de operación por su producción, ¿ya? Pero ¿qué pasaría si yo voy a trabajar en una carretera de montaña? ¿Qué equipos en una carretera en terreno ondulado podría utilizar los 4 equipos? Los 4 equipos puedo utilizar en esas distancias que me recomiendan. Si utilizo en esas distancias que me recomiendan, obviamente estoy optimizando mi producción en cuanto al transporte de material. Pero ¿qué pasaría si de pronto mi carretera no es en un terreno ondulado ni llano, pero sí es una carretera en montaña? ¿Qué equipos podría utilizar o qué equipos podrían recomendar ustedes para hacer el transporte de material de los 4 que están ahí? Los camiones de acarreo, Inge. Los camiones de acarreo, Inge. El tractor bulldozer. ¿Qué más? Bueno, considerando de que es una carretera en montaña, obviamente podría operar con un tractor. Claro que voy a operar en la distancia de 100 metros, ¿no es cierto? En esta distancia. Sí, como no tengo la posibilidad de operar porque es en montaña, no puedo operar con mototraílla o traílla, entonces estos estarían descartados. Entonces sí voy a utilizar un tractor y puedo utilizar volquetas.
Obviamente que la volqueta va a operar en distancias menores a las que tengo acá, o de lo contrario, mayores a las de 100 metros. O sea, yo puedo utilizar volquetas para hacer los trabajos entre estas distancias, ¿no? A mayor a 100 metros voy a utilizar exclusivamente volquetas. ¿Está bien? Entonces, siempre ustedes van a ver de que no excluye que una opere dentro del otro rango, pero obviamente, como les había mencionado, los proveedores de los equipos ya sacan estas distancias de operación óptimas, ¿no? Si haría operar una mototraíla en este rango de operación, probablemente no tenga la misma producción que operando entre 400 a 2000 metros. ¿Me entienden? Entonces, si yo tuviera solo una mototraíla y no tengo la traíla, no existe, mi empresa no tiene la traíla, puedo operar, ¿no? Puedo operar debajo de estas distancias de operación, que el máximo para la traíla es 2 kilómetros o 2000 metros. Pero puedo operar, pero ojo que no voy a tener una buena producción, ¿no es cierto? Lo mismo acá, podría ser disminuida mi producción de una volqueta con respecto a distancias de operación mayores a 2 kilómetros. ¿Está claro esto? O sea, no impide que yo opere los equipos de mayor distancia de operación en distancias menores, obviamente que probablemente tenga una disminución en mi producción. Bueno, ¿qué es el acarreo? El acarreo tiene dos partes, dos formas de tomar en cuenta este acarreo. Uno es el acarreo libre y el otro es el sobreacarreo. Son dos acarreos que nosotros tomamos en cuenta en el presupuesto de una obra. Y uno es el acarreo libre y el otro es el sobreacarreo. No se olviden, son dos acarreos que debo tomar en cuenta. ¿Qué es el acarreo libre? Dice, no se paga por el transporte, o sea, no pagamos por el transporte del material. Cuando digo, en este proyecto tengo acarreo libre, quiere decir que no voy a pagar el transporte de material si es considerado como acarreo libre. En cambio, si yo tengo un sobreacarreo, sí se paga el transporte de material. Cuando yo tenga un sobreacarreo, sí se paga. Lo que hemos visto anteriormente en el presupuesto es el sobreacarreo. ¿Ya? Lo que hemos visto en este presupuesto, aquí, ya es el sobreacarreo. ¿Listo? Porque está con metro cúbico kilómetro. Estamos pagando por el acarreo del material. ¿Ya? Entonces nos vamos acá. Vamos a ver ahora uno por uno. Primero vamos a ver el acarreo libre y en qué consiste. El acarreo libre se define como la máxima distancia a la cual se puede transportar el material sin incurrir en sobrecostos para el dueño del proyecto, de la obra. Es decir, si yo le voy a decir al contratista, tú me vas a transportar este material, pero ahí, como dice, en esta distancia máxima, yo no te voy a pagar por el acarreo. ¿Ya? Pero el contratista no me lo va a hacer gratis el acarreo en esa distancia de acarreo libre. El contratista lo va a incluir este acarreo en el precio unitario de la excavación. ¿Ya? En otras palabras, si nos vamos nuevamente al presupuesto, cuando hablo de acarreo libre, puedo tener algún volumen que está dentro de esta actividad, de la excavación. O sea, además de pagarle por la excavación, que aquí tengo 1 millón, en algunos tramos voy a estar haciendo además el transporte y eso va a estar incluido en este precio de excavación de cortes. Bueno, entonces, en resumen, el acarreo libre se define como la máxima distancia a la cual se puede transportar el material sin incurrir, dice, en sobrecostos para el dueño del proyecto, ya que esa actividad, el acarreo,
está incluido en el precio unitario de la excavación. Por lo tanto, ¿cuál sería la unidad? La unidad sería... ¿Alguien sabe? Metro cúbico banco. Metro cúbico banco. Metro cúbico banco. Entonces, si yo voy a hacer una excavación, también en algún caso podría estar pagando el transporte del material, siempre y cuando que yo ya defina la distancia máxima de ese acarreo libre. En la especificación o en los pliegos de condiciones de las licitaciones se estipula normalmente este acarreo libre. Yo debo decir, a ver, el acarreo libre puede estar entre 100 a 400 o 500, todo depende del estudio que voy a realizar. Para eso ustedes van a ver la parte de maquinaria y equipo, ahí van a definir cuáles son los acarreos libres óptimos, ¿ya? Entonces, yo puedo decir el acarreo libre en mi pliego de condiciones, al contratar la empresa que va a trabajar, le puedo decir, ¿sabes qué? Cuando hagas el transporte de material en una distancia de 100 metros, hablemos de 400, cuando hagas el transporte en 400 metros, no te voy a pagar, porque para mí esos 400 metros se constituye en la distancia máxima de acarreo libre. Estos 400 metros se constituye en mi máxima distancia, acá dice, máxima distancia, a la cual yo puedo transportar sin que yo le pague adicionalmente por el transporte. ¿Por qué? Porque en esta distancia de acarreo libre va a estar incluido, el trabajo de acarreo va a estar incluido en la actividad de excavación. Por lo tanto, vamos a pagar nosotros por el precio unitario de la excavación, que vendría a ser en este caso metro cúbico banco. Entonces aquí estarían, en otras palabras, habría dos actividades, ¿no? Una es la excavación y el otro sería el acarreo, siempre y cuando nosotros estipulemos la distancia de acarreo libre. En este caso, como ejemplo, dice 400. Pero ¿qué dice nuestra especificación técnica del ABC? Si ustedes han leído, en la parte de transporte dice que el acarreo libre es de 300 metros. ¿Ya? Eso dice nuestra especificación del ABC. En otras palabras, cualquier empresa que quiera hacer algún trabajo para el ABC, ya viendo la especificación, él ya debería considerar de que si yo voy a transportar el material en una distancia menor a una distancia hasta los 300 metros, en ese trecho le voy a pagar solo excavación porque el transporte está incluido en el precio de la excavación. Por lo tanto, ahí estaría siendo el acarreo libre. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el otro acarreo, que es el sobreacarreo. Habíamos dicho que el acarreo libre, el precio es metro cúbico o dólares metro cúbico banco porque está incluido en el ítem excavación. Pero cuando estamos hablando de sobreacarreo y se tiene que pagar esta actividad, aquí no se paga, ¿no es cierto? Aquí solo se paga por la excavación. Ojo, alguna vez alguien me dijo en el examen, y eso lo nulo al que me escribe eso, me dice que no se paga nada por el acarreo libre. En realidad, se paga, ¿no? Se paga en el ítem excavación. No es que no se paga. Sí se está pagando porque el precio del acarreo está incluido en la excavación. ¿Ya? En cambio, en el sobreacarreo, como se paga, el transporte va a estar en esta unidad, va a estar dólares metro cúbico kilómetro. Y esto se va a pagar en la actividad que conocemos como transporte. ¿Listo? Bueno, viendo gráficamente, nosotros tenemos aquí un perfil del terreno. Aquí esta parte es excavación y aquí tenemos lo que es el relleno. Entonces, si nosotros tenemos en el diagrama de masas esta figura, sabemos que cuando sube representa corte y cuando baja representa relleno, ¿no es cierto? Entonces vamos a trazar una línea. Este es mi subrasante.
Trazamos una línea de tal forma que corta esta línea, ya sabemos que esta es una línea de compensación, y esta línea me corta en el punto B y en el punto D. Entonces ahí se forma mi acarreo libre en este trechito, porque esta distancia es, si hago caso a la especificación del ABC, es igual a 300 metros. Entonces ahí he compensado que, voy a utilizar otro bolígrafo, aquí he compensado, un momentito por favor, aquí tenía excavación y aquí tenía relleno, ¿no? Entonces, ¿por qué tengo excavación? Porque estoy haciendo corte, ¿no? ¿Y por qué tengo relleno? Porque estoy construyendo el terraplén. Entonces, al trazar esta línea de compensación de 300 metros, en esos 300 metros, segunda propiedad del diagrama de masas, tenemos desde el punto B hasta el punto C, tenemos excavación que vendría a ser el mismo volumen desde el punto C al punto D, que es el volumen de terraplén, ¿ya? Entonces aquí yo lo primero que debo hacer es trazar una línea de compensación con la distancia máxima del acarreo libre. Entonces en este trecho voy a pagar excavación y voy a pagar relleno. Estaré pagando el transporte, porque aquí va a haber un transporte, ¿no? Aquí está el transporte. El transporte lo van a poner en el medio siempre, ¿ya? ¿Estaré pagando en esta distancia máxima de acarreo libre el transporte? Pregunto. No, ingeniero. Directamente no estoy pagando, ¿no? Pero el precio del transporte, ¿dónde está incluido? El costo de excavación. La excavación. Entonces, aquí estaría pagando ¿qué? Estaría pagando solamente dos actividades. Estoy pagando la actividad que se denomina excavación, o sea, estaría pagando la excavación nada más y estaría pagando el relleno para conformar el terraplén. El transporte no lo estoy pagando porque ese precio de transporte, como está dentro del acarreo libre, lo estoy pagando en el ítem excavación. Aquí ya está incluido el precio. Entonces, cuidado que se confundan. En el acarreo libre no se paga el transporte. ¿Por qué? Porque el transporte está incluido en el precio de la excavación. Pero sí estamos pagando como una sola actividad, ¿no? Pero que incluyen dos operaciones, la excavación y el transporte. Y por otra parte vamos a pagar el relleno para conformar los terraplenes. Entonces aquí, en esta distancia de acarreo libre dentro del que es el diagrama, estoy pagando dos actividades. ¿Ya? Bueno, ya hemos dicho que la especificación técnica del ABC dice que son 300 metros, ¿no? La distancia máxima de acarreo. Hablemos ahora del sobreacarreo. Es el transporte de material, dice, a una distancia mayor a la del acarreo libre. O sea, ya hemos hecho la compensación. A ver, voy a volver aquí atrás. Hemos hecho la compensación. Lo borraré mejor para que no confundirlos. Ya. Entonces, esta excavación, esta línea que del diagrama de masas que me representa excavación, he hecho el trabajo con un bulldozer y lo he transportado y lo he depositado en esta línea que representa el terraplén o relleno. ¿Ya? Entonces, aquí ya sabemos que hemos pagado excavación y hemos pagado relleno. En este caso, en el segundo caso, tengo material de excavación desde el punto B hasta el punto A. Y necesito material desde el punto D hasta el punto E. Si yo trazo una línea de compensación, entonces estoy compensando este volumen de excavación
con este volumen de relleno. ¿Ya? Eso dice la propiedad. Pero como ya he compensado antes aquí la excavación en acarreo libre con este relleno pequeñito, entonces todavía tengo aquí a compensar. Pero en este caso voy a transportar todo el material que se me genere acá, lo voy a tener que transportar al lugar de relleno. Pero en este caso, al transportar por encima de la distancia máxima de acarreo libre, obviamente aquí voy a tener que pagar por el sobreacarreo. ¿Ya? Entonces vámonos a ver, en este caso, el sobreacarreo es el transporte de material a una distancia mayor del acarreo libre. Se paga y se obtiene multiplicando, ¿qué dice? El volumen a mover multiplicado por la distancia del transporte. En este caso, nuestra unidad va a ser metro cúbico kilómetro. Ya, la distancia, perdón, no puedo anotar con mi mouse. Es metro cúbico kilómetro. Bueno. Y esa longitud en kilómetro es desde el centro de gravedad, dice, del corte al centro de gravedad del relleno. ¿Ya? De acuerdo a la distancia que se tenga que mover, se puede hacer con volquetas, se puede hacer con cualquier otro equipo o maquinaria. ¿Ya? Entonces, volviendo nuevamente al mismo gráfico, ya hemos hecho la compensación de B a C, que era corte, lo hemos llevado donde necesitamos de relleno, de C a D. Nos falta un trechito que es de A a B. Tenemos aquí, es la excavación representada por esta línea, y por esta otra línea tenemos el relleno, ¿no? Entonces, si trazamos una línea de compensación, esta es mi máxima distancia a la cual yo puedo trazar una línea de compensación, que va a cortar el diagrama desde el punto A hasta el punto E. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el volumen que todavía tenía por excavar, que es de A a B, lo voy a transportar hasta el trecho del D a E. Por lo tanto, si he trazado una línea de compensación paralela a la línea de construcción, los volúmenes en este trecho son iguales a este trecho, ¿no? Esto ya lo he compensado, no necesitamos ver. ¿Está bien? El volumen de A a B es igual al volumen de D a E, por solo el hecho de haber trazado una línea de compensación, ¿ya? Pero lo que nosotros necesitamos no es la máxima distancia de transporte. Lo que necesitamos es la distancia media de transporte. Entonces yo puedo estirar una línea de la línea de compensación del acarreo libre. Puedo trazar otra línea, así como la ven, la verde. Y lo que voy a hacer es sacar la media, ¿no? Saco la media en estas alturas, que puede ser las ordenadas en volumen, suponiendo que aquí tengo 1000 y aquí tengo 2000 y aquí tengo 0, ¿no? Volumen. ¿Cuánto sería mi media? Sería 1000. Entonces trazo una línea y voy a cortar el diagrama de masas en dos partes. Corto aquí y corto en este extremo. Entonces aquí ya tengo mi distancia media de transporte, que esa es la que me sirve para poner en el presupuesto. ¿Se acuerdan? En el presupuesto habíamos hecho el ejemplo con 10 kilómetros. Esta es la distancia que tengo que poner en el presupuesto, no esta. No trabajamos con la distancia máxima, sino con la distancia media de transporte. Y esta distancia media de transporte lo que nos va a reflejar es que nos va a determinar los centros de gravedad. Si nosotros vemos en la parte de arriba, tenemos aquí la subrasante y este es el terreno natural, ¿no? Esta línea que viene aquí es el terreno natural. Aquí hasta aquí hay corte y desde aquí hay relleno. Entonces, al trazar esta distancia media de transporte, que nada más es la mitad de la altura entre esta distancia máxima y la distancia, perdón, entre la distancia máxima de acarreo libre y la distancia máxima de sobreacarreo, saco la media y trazo una línea paralela a la línea de construcción
y esta es la distancia media de transporte que debo utilizar para mi presupuesto y para cualquier otro cálculo que deba hacer. Entonces, al trazar esta línea de compensación justo al medio de entre estas dos líneas de compensación, lo que estoy haciendo es proyecto una línea y voy a tener el centro de gravedad del corte y por esta parte también voy a tener el centro de gravedad del relleno o del terraplén. ¿Está bien? Entonces ahí voy a compensar el material, todo esto lo que tenía todavía pendiente por compensar, lo voy a llevar aquí, aquí, obviamente de este trecho, ¿cierto? De aquí y de este otro trecho. ¿Por qué? Porque esto ya lo habíamos compensado, ya no tenemos que hacer nada. Bueno, aquí hay un gráfico que nos permite, digamos, visualizar mejor cómo podemos hacer un trabajo de compensación de volúmenes, determinar las distancias medias de acarreo y todo. Fíjense, por este lado tenemos los volúmenes acumulados. Aquí tenemos 95.000, 85.000, 5.000, 55.000, 35.000 y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, aquí. Y lo primero que deberíamos hacer, ¿qué es? En realidad debemos pagar 3 ítems, ¿no? La excavación, el transporte y el terraplén. ¿Dónde podría ahorrar algún ítem en esta campana o cámara? ¿En qué lugar? ¿En la parte inferior, en la parte superior de este diagrama? En la parte superior, en el acarreo libre. Entonces yo me voy a trazar una línea aquí. Esta línea, voy a trazar una línea, como la ven, y esa es mi distancia de acarreo libre. Entonces, como he hecho el corte en esos puntos, he hecho un corte aquí en este punto del diagrama de masas y en este otro punto, por lo tanto aquí, dentro de lo que es la distancia de acarreo libre, solo voy a pagar excavación en esos, dependiendo si son 400 metros, en esos 400 metros voy a pagar solo excavación y voy a pagar relleno. ¿Ya? Entonces, como está dentro del acarreo libre, el transporte está incluido en excavación. ¿Ya? Entonces, aquí, ¿qué equipos podría operar? Primero, dígame, ¿qué volumen tengo de material en acarreo libre? ¿Qué cantidad de material tengo en acarreo libre? De excavación. 10.000. Tengo de relleno para terraplén. 10.000 también. 10.000 también. 10.000. Debería tener la línea de costo que me corte estos dos puntos, por lo tanto, aquí tengo un volumen de 10.000 en excavación y 10.000 en terraplén, ¿ya? Pero la ventaja es que no estoy pagando transporte, solamente estoy pagando en esa distancia de transporte de acarreo libre, estoy pagando excavación y relleno nada más. ¿Qué equipos pueden operar aquí? De pronto, no sé, yo le puedo poner en ese sector la excavación, la vamos a hacer. Planadora o un tractor, ¿no? Cualquiera de los nombres sirve. Claro que este trabajo, aquí solamente estamos hablando de los equipos que hacen el transporte, por si acaso. Si estoy utilizando aquí este equipo, ¿qué otra actividad va a hacer o qué otra operación me lo va a realizar? Extendido. No. Les he dicho, transporte. En esta distancia de acarreo libre ha operado la explanadora, es decir, el tractor o el bulldozer, para hacer el transporte. ¿Qué otra actividad más puede hacer este explorador, este tractor?
¿Pido? El acarreo. ¿Cierto? El tractor. Pero ¿qué otra actividad más va a hacer? ¿Qué otra operación? El extendido y el compactado, Inge. ¿Extendido? Es el corte, Inge. El corte, pues, porque si estoy en acarreo libre, lo único que le voy a pagar a la empresa va a ser la excavación. Y si no hace la excavación, este tractor, ¿qué le voy a pagar? Entonces, este equipo está haciendo, dentro de la distancia de acarreo libre, está haciendo el transporte. Además, está haciendo la excavación. No puede hacer, pues ya hemos visto al inicio de las clases, no puede hacer la compactación un tractor, por Dios. Ubíquense un poco. Estoy renegando ya. Hemos repasado, no sé la verdad si está compensación de esta excavación con este relleno al trazar una línea de compensación con una distancia máxima de la acarreo libre. Entonces aquí estoy pagando solamente excavación y por este lado estoy pagando relleno. Porque el transporte lo estoy haciendo con un tractor que está dentro del acarreo libre, por lo tanto no le voy a pagar el transporte porque está incluido en el precio de la excavación. ¿Ya? ¿Y cuánto estoy transportando? Estoy transportando 10.000 metros cúbicos en esta distancia de acarreo libre. Estoy haciendo excavación de 10.000 y estoy haciendo el relleno, construyendo el relleno con la misma cantidad. Bueno, luego, ¿qué podemos hacer? Trazamos una línea. En este caso, he trazado una línea para que opere una traílla. ¿Ya? Es un terreno, digamos, ondulado o no es montañoso. Puedo utilizar una traílla. ¿Qué distancia podría ser esta aquí, la distancia máxima de transporte? Si voy a utilizar una traílla. 200 metros. Entonces, esta distancia debería ser 400 metros, ¿no? Pero voy a utilizar los 400 metros para mi presupuesto en sobreacarreo. ¿Qué debería utilizar entonces? No, Inge. Entonces, ¿qué debería hacer? Determinar qué. El transporte. Centro de gravedad. Entonces, determino mi distancia media de transporte y esta es la que la voy a utilizar, ¿no es cierto?, para mi presupuesto. Entonces, en este caso estaría pagando excavación, estaría pagando excavado y además estaría pagando el volumen. ¿Qué volumen tengo aquí a excavar? 30.000. 30.000. 30.000. ¿Cuánto de relleno voy a trabajar acá? 30.000 igual. 30.000. Inge. Y si fueran 400 metros, ¿cómo debería determinar el transporte de material? 30.000, suponiendo que esto es 400 metros. ¿Alguien ha sacado? 35, Inge. No, 30.000 es el metros cúbicos. Pero para que yo lo ponga en mi presupuesto como transporte, ¿cuánto debería de figurar? 12.000 metros cúbicos kilómetros. 12.000, Inge, está bien. 12.000. ¿Quién ha dicho 12.000? 12.000 está bien, Inge. Ingeniero Monasterios, Juan Pablo. ¿Juan Pablo? Sí. Buenas tardes. Ya. ¿Entienden, no es cierto? Ahora aquí por encima de la distancia de acarreo libre, 3 actividades. Estoy pagando el relleno y además voy a pagar el transporte. ¿Sí? Inge, disculpe, hay un compañero que está con micrófono y no se le escucha. Miren,
aquí he compensado 10.000, aquí he compensado 30.000 y aquí todavía tengo un volumen a compensar. ¿De cuánto sería? 20.000, ingeniero. 20.000. Entonces, si yo trazo una línea de compensación, perdón, una línea de compensación, desde este punto hasta este punto, tengo 20.000 en metros cúbicos, igual voy a hacer, voy a trasladar, voy a pagar por la excavación y voy a pagar por el relleno. Y además voy a pagar por el sobreacarreo, pero en este caso voy a utilizar una distancia, la distancia media. Aquí lo podría haber hecho, dice, este trabajo lo he hecho con una volqueta, ¿ya? Supongamos que no tenía mototraílla, entonces, obviamente que la volqueta no vamos a esperar a que lleguemos a los 2.000 metros. Obviamente que tal vez su producción sea menor, pero sí podemos hacer actividades en distancias menores. ¿Perfecto? Ingeniero. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Bueno, entonces aquí habíamos dicho que puedo operar un equipo en la excavación, aquí, tractor o retroexcavador, ¿ya? En el transporte, ¿qué equipos van a operar acá? Ya sabemos que va a trabajar una explanadora. ¿Trabaja sola o trabaja con algún otro equipo haciendo el transporte? Una tapadora, tal vez dije. Ya. La explanadora trabaja sola, ingeniero. Ya. Y acá en esta distancia, ¿la traílla trabaja sola o con quién? La trailla tiene que estar con un tractor. Tiene que estar remolcada, ¿no es cierto? Pero ya, en esta distancia, la volqueta, ¿con quiénes va a trabajar? Aquí está el transporte, ¿no es cierto? Este es el transporte. La volqueta, ingeniero, puede trabajar con un bulldozer o con un cargador frontal. ¿Alguien le puede corregir a su compañero? Cargador frontal o retroexcavadora, una excavadora de cuchara de gran capacidad. Exacto. Entonces, el transporte, voy a utilizar una volqueta y además voy a utilizar ya sea un cargador frontal o una retroexcavadora. Ya, este transporte, por si acaso, en el examen me van a representar aquí en el centro. Los equipos, todo acá. ¿Por qué? Porque la excavación está aquí, el relleno está aquí y el transporte está aquí en el centro, ¿no es cierto? Entonces, todo lo que sea transporte me van a representar aquí en el centro. Bueno, y en esta actividad ya sabemos que aquí vamos a hacer el extendido, la aumentación, la homogeneización y la compactación, ¿cierto? Y ahí ya tenemos los equipos. Puede ser una motoniveladora, una cisterna, tractor agrícola o cualquier equipo con escarificador y una compactadora. Esos son los equipos que trabajan en este trecho del diagrama de masas, en este trecho. En el examen yo quiero que me identifiquen dónde están operando los equipos. Hay algunos que me ponen la lista ahí. Yo no sé, si me ponen la lista ahí, yo no sé dónde están operando. Yo quiero que me pongan los equipos donde operan. Si aquí opera el tractor, ponen tractor. Si aquí opera la moto y todo lo que están, todos los relacionados a estas actividades, me ponen en esta línea. Y el transporte me lo van a poner aquí en el centro. ¿Quiénes van a hacer el transporte? ¿Qué equipo? Bueno, tenemos así un diagrama de masas como este. Lo ideal es primero hacer los acarreos libres. Yo defino mi acarreo libre, siempre paralelas a mi línea de construcción. Y una vez que he hecho el acarreo libre, me quedan trechos para compensar, para todavía excavar y llevarlo a un lado. Entonces yo puedo trazar, por ejemplo, una línea aquí. De pronto este trechito, lo voy a cambiar de color. Este trechito lo estoy llevando aquí. Este trechito de aquí de excavación lo estoy llevando aquí. Aquí tengo una excavación, entonces podría poner una línea de compensación hasta acá y lo voy a llevar aquí. Entonces lo ideal es primero poner
mis líneas de compensación del acarreo libre, en los máximos como en los mínimos. ¿Ya? Entonces yo prolongo esta línea. Aquí que tengo excavación, entonces esta excavación lo voy a traer aquí. Y aquí, ¿cuál es la tercera propiedad? Dice línea de compensación que forma grada hacia arriba. Voy a tener en este trechito, desde este punto, voy a cambiar de color, me espera, desde este trecho hasta este trecho tengo excavación, por lo tanto eso se va a convertir en desecho, ¿no? Es un material que lo voy a tener que llevar a algún lado, porque no tengo dónde compensar. Es así como debería ser la compensación. Obviamente que nosotros vamos a optimizar nada más los cortes con los rellenos, porque estas líneas de compensación que yo he trazado aquí todavía están en función de la distancia, ¿qué habíamos dicho? Distancia de transporte económico, ¿no? Y eso lo van a analizar ustedes en maquinaria y equipo. En este momento, lo único que nos interesa es saber cómo hacer las compensaciones. Pero cuando ustedes ya lleven maquinaria y equipos, ustedes van a poder definir esa línea de compensación exactamente donde corresponda, ¿ya? Pero de momento lo que nos interesa, no vamos a hacer unas líneas de compensación por equipos. Vamos a hacer simplemente optimizando lo que es corte, si lo puedo llevar aquí en relleno, que me sobre menos material y que todo esté bien compensado, ¿ya? De eso se trata estos trabajos. Bueno, me he excedido demasiado con ustedes. Bueno, ahora vamos a hablar de estos términos de volúmenes de préstamo y volúmenes de desecho. ¿Qué pasa? Habíamos dicho que en el diagrama de masas pueden surgir trechos donde va a haber préstamos, o también va a haber lugares donde va a haber desechos, o sea, material en exceso que debo botarlo en algún lado. En cambio, me va a generar en algunos lugares préstamo, es decir, voy a tener que traer un material de cualquier lugar, ¿ya? Entonces vamos a hablar en principio del desecho. Vamos a hablar en principio de lo que es el desecho. ¿Qué hacemos con este material que nos está sobrando? Bueno, el material de desecho es un volumen de material excedente de la excavación de cortes después de haber realizado la compensación. ¿Por qué digo después de haber realizado la compensación? Porque he ido trazando, ¿no?, las líneas de compensación. Obviamente, yo podía trazar una línea así directa, ¿no? Pero eso no corresponde porque debo hacer un análisis. Lo que podría haber hecho es trazar una línea así. Listo, ya he compensado todo. Lo que está en la excavación, compenso aquí, lo que está en la excavación, lo lleno aquí, y así sucesivamente. ¿Listo? Pero ese no es el espíritu. El espíritu es utilizar todas las técnicas para que podamos para optimizar de mejor manera esta compensación de volúmenes. Y al hacer ese trabajo, normalmente nos va a generar estos préstamos y estos desechos. Y ahora vamos a hablar sobre desechos. Ya habíamos hecho las compensaciones acá, pero en este caso vamos a suponer que me ha generado un desecho. Tengo un material en exceso. Porque todo lo que es corte 2 ha ido al relleno 2, todo lo que es corte 3 ha ido al relleno 3. Pero hay un material que me ha quedado en exceso. Entonces el desecho es un material excedente de la excavación de cortes después de haber realizado, dice, la compensación longitudinal entre cortes y terraplenes en el diagrama de masas. Este desecho, este material en exceso, podría ser compensado, dice, en sectores o cámaras del diagrama de masas, o en su defecto trasladarlo a un buzón de almacenamiento o desperdicio de material. En otras palabras, si yo tengo un desecho acá, lo que podría hacer es llevarlo al préstamo más cercano. En este caso, este desecho lo podría llevar al más cercano, digamos, acá. Pero esto es para efectos didácticos nada más, ¿no? Nunca se me va a generar así. Esto
como les reitero, yo podía haber trazado una línea y no habría desecho, ¿no? Todo se habría compensado. ¿Ya? Pero lo ideal es que este desecho, el material de desecho, sea llevado a la campana más próxima donde se requiere un préstamo, ¿sí? Entonces, pero si yo no tengo un préstamo cercano, lo que debo hacer es llevarlo a un buzón de almacenamiento o desperdicio de material. Entonces, eso es el material de desecho. Ese lugar de desperdicio se llama buzón de almacenamiento. Los buzones de almacenamiento o desperdicio están dentro de lo que es la especificación técnica general. Para la disposición del material de desecho, el contratista empleará los buzones identificados en el estudio de impacto ambiental. Entonces, la gente que hace el estudio de evaluación de impacto ambiental determina los lugares donde nosotros podemos llevar este material y depositarlo. ¿Ya? En ningún caso se dispondrá, dice, este material excedente en las corrientes del río. O sea, yo no lo puedo llevar a un río y depositarlo ahí, utilizarlo como un buzón de almacenamiento. Tampoco puedo botarlo en altas pendientes, ¿no? Si se requieren nuevos buzones, muchas veces se hacen algunos cambios en el diseño y de pronto puedo hacer muchos cortes y me va a sobrar más material. Entonces, en ese caso, si ya se ha saturado los buzones ya identificados en el diseño, lo que tengo que hacer es identificar nuevos buzones con los mismos criterios señalados en el estudio de evaluación de impacto ambiental. Y esto lo hago conjuntamente con la supervisión. Antes hacíamos los trabajos y se quedaba así, escombros por todo lado, producto del desecho de la compensación de materiales que hemos hecho de manera longitudinal. Ahora nosotros identificamos un lugar y digamos que están construyendo por acá y todo ese material lo debemos llevar ordenadamente hacia el lugar donde se ha identificado como un lugar de depósito o un buzón. Ya no de esta manera al lado de la carretera donde se podía botar los escombros. Ahora solo se deposita en un lugar. Además se le da un trato especial, se le pone material orgánico, se lo recubre con vegetación y todas esas cosas. Vamos a hablar ahora de estos préstamos. ¿Qué hacemos cuando nos surgen préstamos? Lo ideal, ya habíamos dicho, de que tengo que ver en qué campana ha surgido un desecho y aprovechar ese material para utilizarlo. Pero en caso de que no haya una campana próxima como la que está aquí, entonces yo debo pensar en traer un material para rellenar esos espacios faltantes. Bueno, ¿qué es el material de préstamo? Es el volumen de material necesario para conformar los terraplenes, cuyo déficit se obtuvo después de haber realizado la compensación longitudinal entre cortes y rellenos. Este mismo podría ser compensado con materiales de cámaras próximas dentro del diagrama de masas, o sea, esos desechos que habíamos dicho, ¿no? Pero si no hay ese material de desecho, yo debo recurrir a este material que es el préstamo lateral o el préstamo de materiales de algún banco de materiales, ¿ya? Tengo esas dos alternativas. Si yo tengo un vacío, un lugar, si yo tengo préstamo acá, tengo préstamo, entonces, y no tengo un desecho próximo, lo que debo hacer es recurrir a un préstamo lateral, es decir, yo voy a prestarme del material que está al lado de la carretera, ¿ya? O de lo contrario, si el material no es de buena calidad, el material que está al lado de la carretera no es buen material, entonces yo no lo utilizaré. Voy a tener que traer de un banco de materiales alejados al lugar donde yo necesito. Entonces, el préstamo lateral consiste en extraer material para conformar los terraplenes. Las excavaciones se realizan paralelas al eje de la vía, generalmente dentro del derecho de vía, siempre y cuando el material sea de buena calidad, ¿ya? ¿Cuál es la ventaja de sacar un material del lado de la vía? Con este procedimiento se eliminan los costos de sobreacarreo, o sea,
dentro del derecho de vía, ¿qué longitud, qué distancia tengo? A partir del eje. 50 metros a cada lado. 50 metros a cada lado, entonces ahí puedo operar, puedo sacar el material y ojo, este volumen que voy a sacar, que voy a extraer, no está en el diagrama de masas. Entonces yo puedo extraer de los lados y utilizar para mi conformación de terraplén. Siendo que está en 50 metros a un lado, 50 otros metros al otro lado, mi distancia de acarreo libre, de acuerdo a la especificación de la ABC, es 300 metros. Por lo tanto, aquí pagaría sobre acarreo o solo pagaría en acarreo libre. Acarreo libre. Acarreo libre. Acarreo libre. Acarreo libre. Perfecto. Entonces, si yo tengo aquí el terraplén, este es mi eje de la carretera, este es mi eje, entonces yo puedo sacar el material de acá y voy a conformar mi terraplén, ¿no es cierto? Como se ve en la figura, en una sección transversal. Entonces, desde acá podría tener 100 hasta aquí, 50 metros acá, 50 metros a este lado, entonces estoy dentro dentro de lo que es la distancia máxima de acarreo libre, por lo tanto, aquí solamente voy a pagarle al contratista por la excavación, porque el transporte lo vamos a pagar en ese mismo ítem, ¿no? No vamos a pagarle sobre acarreo, está dentro de lo que es la distancia máxima de acarreo libre. Pero, ¿qué pasa si el material de estos lugares no es muy bueno para conformar el terraplén? Ustedes saben que para el terraplén se requieren ciertas características, no es cualquier material. Entonces, ahí voy a recurrir al préstamo de banco, que consiste en extraer de depósitos o formaciones naturales alejados del eje, obviamente de buena calidad, los cuales se explotan de forma masiva. Además, se requiere tomar en cuenta, en este caso, voy a tener que pagar por el sobreacarreo, ¿no? Si lo voy a traer de algún lugar alejado de la vía. Normalmente, a ver, voy a dibujar aquí, suponiendo que esta es la carretera, ya, estamos trabajando ahí. Normalmente estos bancos puede encontrarse aquí, digamos un banco, puede encontrarse otro banco por aquí y otro banco por aquí. Entonces, lo que normalmente se hace es estimar las distancias de acarreo, de sobreacarreo. Primero hago la distancia hacia el eje de la carretera y luego puedo determinar, suponiendo que este banco va a tender acá y este banco va a tender, agarro la mitad, va a tender aquí, ¿no es cierto? Entonces, esas van a ser mis distancias. Así voy a determinar mi distancia media de transporte, ¿no? Bueno, los bancos son así formaciones como las que ven ahí, donde yo puedo excavar, explotar el material y llevarlo, siempre y cuando este material sea de buena calidad. Pero normalmente estos bancos se explotan en los lechos del río. O sea, aquí no hay inconveniente, no hay ningún problema de impacto ambiental. Aquí sí, en este sector sí. Cuando uno explota, los estudios de evaluación de impacto ambiental dice que debemos hacer una reposición del material orgánico para que nuevamente haya una revegetación. En los ríos no hay problema, ¿no? En el lecho del río uno puede sacar el material, por lo general son materiales granulares, podemos explotarlos, ya sea produciendo el material o no produciendo, se dice triturando el material o haciendo una selección del material a usar. En la primera lluvia, si de pronto vamos a hacer un orificio aquí, un hueco grande, en la primera lluvia se va a reponer nuevamente todo esto, o sea, no hay necesidad de revegetar. Bueno, con eso habríamos terminado el módulo. Quería pasarle algunas curiosidades nada más. ¿Cuán importante es tener un buen diseño geométrico, un buen diseño, un buen diagrama de masas, una buena compensación de materiales? ¿Por qué? Fíjense acá, es un tramo en la carretera que va de Tarija a Charagua, si no me equivoco. Fíjense el tamaño de la persona aquí. Miren la cantidad, el tamaño del talud, los cortes que han realizado, la boqueta. Aquí está una personita.
que hay una retroexcavadora que está cargando las volquetas. Fíjense cuánto de material han excavado ahí. ¿Cuánto de material han excavado? ¿Cuánto de material? ¿Habrán compensado este material? Esa es la pregunta. Este transporte de material por el sobreacarreo es un dulce para el contratista. Si uno le presenta un diseño al contratista de este tipo, le dice, mira, hemos hecho este trabajo, el contratista te va a felicitar, inclusive puede haber ascensos. En cambio, del lado de la supervisión, más bien podría ser retirado el ingeniero que ha autorizado este tipo de trabajo, porque estamos haciendo probablemente mucho corte, mucha excavación, y que de pronto va a subir nuestro presupuesto. Pero para el contratista, bienvenido, no hay problema, él va a ganar, ¿no? Ahora vamos a ver la otra parte de esta excavación. Fíjense, este es el trazado. Aquí viene, voy a dibujar la línea roja. Fíjense, el caminito viene por aquí, va a dar una vuelta por aquí y viene por acá y supuestamente tenía que pasar recto. El lugar que la anterior foto está aquí atrás, aquí en esta parte, donde no se ve. Entonces ahí atrás viene y nuevamente sale aquí, ¿ya? Así está el camino. No sé si se fijan, pero lo voy a tratar de ampliar. Miren aquí, parecen hormiguitas. Este es el camino que todavía, este no es el oficial, es el provisional. El camino miren la conformación de terraplenes que están haciendo. Aquí están todos los equipos que están haciendo el movimiento de tierras. Fíjense esos puntitos. ¿Para qué? Para elevar la playa. Han rellenado toda esta parte. Fíjense los caminos que han hecho para ir rellenando de a poco, capa por capa, ¿no es cierto? El corte era por aquí atrás. La primera foto era por aquí atrás. Fíjense los cortes que han hecho acá. Miren, los camiones venían por acá y están depositando material para ir levantando. Es muy importante. Uno. Dos, que hagan una buena compensación para el terraplén. O sea, siempre trazando esas líneas de compensación de tal forma que se compensen todo lo que estoy excavando, vaya directamente al relleno, ¿no? Para conformación del terraplén. Y tratar de que no haya exceso de material, ¿no? Al haber exceso de material, vamos a estar llevando a buzones probablemente, y el llevar, y ustedes ya saben, conlleva a tener un ítem de sobreacarreo, y siendo que el sobreacarreo debemos pagarlo, ¿no? Porque no lo pagaríamos siempre y cuando esté dentro de lo que es el acarreo libre. Así que esa es una experiencia que quería compartir para que ustedes en algún momento, dependiendo dónde estén trabajando, si van a trabajar para el contratista y van a hacer obras como las que estoy mostrando, probablemente ustedes sean ascendidos, nunca despedidos, pero para otra parte, para el cliente va a ser caro, ¿no? Nosotros vamos a pagar. En cambio, si alguien, la supervisión no puede permitir que se hagan este tipo de trabajos, ¿no? Así que eso es lo que les quería comentar. No sé si tienen alguna duda. Ingeniero, respecto a este último, ¿qué podría hacer, digamos, el supervisor? Si es que observa, tal vez haría un rediseño, Inge. Claro, hay que hacer un nuevo diseño. O sea, lo que a nosotros nos interesa es de que hagamos una buena compensación de materiales, ¿no? O sea, no lo hagamos por hacer nada más, ¿no? Podemos hacer un nuevo trazado de tal forma que ya no haya tanto movimiento de tierras, y ese nuevo trazado de pronto podría ser mucho más económico que seguir haciendo esos trabajos de excavación y de relleno, ¿no?
Inge, ¿y qué sucedería, digamos, viendo la imagen? Bueno, que no se la ve ahorita, Inge, pero en realidad, si es que se tendrían que, digamos, tendríamos que entrar más hacia el lado del talud y implicaría, digamos, con la construcción de unas curvas, digamos, un poco más sinuoso. Tal vez reduciría la velocidad de diseño, ¿no, Inge? Entonces, ¿qué se puede hacer en ese caso? Como te digo, o sea, el primero es el diseño. El diseño, si ustedes hacen un buen diseño, les va a salir un buen... lo ideal que en el diseño tengan ustedes, mejor dicho, una cantidad baja en cortes y una cantidad baja en relleno. Eso es lo ideal, eso es lo ideal. Pero como no es así, hay que tratar siempre de que la tendencia sea esa, ¿no? A que yo haga un diseño de tal forma que todo esté bien compensado. Ahora, eso es lo que les decía, ¿no? De pronto en el JTP a ustedes les va a salir unos diagramas de masa muy, muy irregulares, con pendientes muy pronunciadas. Ahí uno ya se da cuenta de que sí hay grandes movimientos de tierra, ¿no? Entonces uno ya se va a dar cuenta en este momento, en el diagrama de masas, cómo está el diseño, ¿no? Ahora, bien por el contratista siempre va a querer cobrar, va a decir ya, cuanto más volumen tenga por hacer, mejor si hay sobreacarreo, para mí bien, ¿no? Porque voy a ganar. Pero el cliente va a sufrir, entonces hay que hacerlo trabajar al supervisor para que él de pronto pueda hacer una mejora al diseño y no haya un gran movimiento de tierras, ¿no? La distancia media de transporte es un método aplicable, ¿no, ingeniero? He encontrado otra distancia en las especificaciones técnicas, el cual señala la distancia de origen a destino menos la distancia libre de transporte. Lo que has leído en la especificación, tú dices, ¿no es cierto? Sí. Sí, es que este concepto ya está mezclado con lo que es maquinaria y equipo. En este momento solo que nos interesa hacer buenas compensaciones, es decir, trazar bien una línea de compensación y lo que es corte, llevarlo a relleno. Eso es lo que de momento a ustedes les interesa. Cuando ustedes lleven maquinaria y equipo, van a utilizar la fórmula que está en la especificación. Está bien, ingeniero. Ingeniero, un comentario. Dale. Alguna vez, Topografía 2 nos invitó a visitar una obra de la ABC en la cual se hacía una ruta y pasaba por la población de Atocha. Los ingenieros nos señalaban de que la población no quería, digamos, que la carretera circunde a la población o que se aproxime. Entonces habían forzado a que se ejecute un puente en ese sector. Ingeniero, ¿cómo se trata, digamos, ese tipo de asuntos o cómo puede preverse? A ver, la ABC, así como varias entidades, tienen su jurisdicción de acción. Yo no puedo hacer intervenciones en áreas urbanas. Si, digamos, llego a una población, la población, digamos, es un municipio X, tiene el nombre, tiene su alcalde, tiene todo. Lo que normalmente nosotros hacemos es pedir al alcalde el plan de desarrollo urbano, o sea, proyectado, ¿no es cierto? Porque en este momento yo puedo tener una población con cuatro cuadras a un lado, 4 cuadras al otro lado, y ahí se acabó el pueblo. Pero en el momento que estoy haciendo el diseño, este pueblo va a crecer, pero va a crecer de tal forma a 20 años, de pronto ya no van a tener 4 cuadras a ambos lados, va a tener, no sé, 10 cuadras, 20 cuadras. Entonces yo primero tengo que definir el perímetro urbano del área, del área urbana, y nosotros, como no tenemos jurisdicción en territorio municipal, nosotros tenemos que hacer una circunvalación. Normalmente estamos haciendo ahora, en todo lo que son los diseños, los nuevos diseños, les estamos proponiendo a los municipios que sí les vamos a hacer la circunvalación,
pero obviamente el hecho de que vamos a hacer una circunvalación no quiere decir que los vamos a dejar solos, les vamos a hacer unas rotondas a la salida y unas rotondas al ingreso, digamos, ¿no? Así estamos actuando. Ahora, hay otras condiciones, ¿no? De pronto me ha tocado trabajar en un pueblo que se llama Chuquiuta, no sé si alguien conoce Chuquiuta, se llama. Es una quebrada y a un lado está el pueblo y al otro lado el pueblo. Topográficamente yo no puedo hacer ninguna circunvalación, entonces he estado obligado a pasar sí o sí por la ciudad, ¿no? Listo, Juan Pablo. Está encendida. El que no tiene cámara, o sea, vaya preveyendo eso. El que no tiene cámara no va a dar examen, eso sí lo garantizo. Voy a eliminar a los que no tienen cámara. Así que vayan preveyendo eso. Dale, no, el otro Vladimir, ¿cuál era el que estaba queriendo hablar? Sí, que una pregunta, ¿dónde queda esa carretera? Diagonal Jaime Mendoza se llama, entre Oruro y camino a Chuquisaca, a Sucre, perdón. Comentario a hacer el viaje que tenía hace unas semanas usted, ¿verdad? Hacia el lado de Sucre. Sí, sí. Usted decía que el problema que había habido con ese tramo de la carretera había sido posiblemente por un depósito y que eso habría producido un daño. Y sí, eso es lo que... ingeniero, tal vez en esta parte, si se hace un buen diseño, se ejecuta todo bien, ¿qué es lo que se debería de hacer? Porque imagino que Estaba entrecortado, se ha escuchado medio, entonces me has preguntado. Lo que pasa es que nosotros deberíamos, justo lo que he presentado al final en la presentación, en la presentación de clases, el buzón hay que buscarlo en función a los mismos criterios que se han definido en el estudio de impacto ambiental. Lamentablemente, probablemente no ha sido bien definido estos criterios o estaban muy ambiguos. Se ha escogido un lugar de tal forma que más bien ha provocado un daño. O sea, es decir, como era una ladera y se ha cargado el material en la parte superior. Entonces, ese peso cuando nosotros tenemos las laderas, normalmente se equilibran hay un equilibrio, digamos, no se corta nada, no se desliza nada, siempre está en equilibrio. Pero si vos vas a interrumpir el equilibrio que existía antes, entonces ahí ya se deforma todo, y eso es lo que ha pasado. Han descubierto un lugar y les han autorizado a depositar ahí, pero el problema es de que la autorización, el consenso del buzón encontrado ha sido entre el ABC y la supervisión, y lo único que ha hecho el contratista, el que ejecutaba la obra, le han instruido a él, le han dicho, lleva este material ingreso a este lugar. Entonces ahorita el error es de la supervisión y de la fiscalización, ¿no? De la fiscalización del ABC. El contratista no tiene ninguna culpabilidad, digamos, porque a él le dicen lo que tiene que hacer, ¿no? Él no te lo analiza. Y si de pronto le dices, llévamelo más allá y más lejos, mejor para él, ¿no? Te cobra sobre acarreo. No sé si he respondido, porque estaba medio entrecortado, Wilber, tu comunicación.